Estamos conversando sobre el tema de la sequía, sobre el tema del agua y cómo esto afecta a la producción agrícola, pero también al tema eléctrico, porque una parte de la generación de la energía eléctrica es con agua. Roberto, tenemos una presa, Chaparrastique, que es una presa que está ahí pendiente todavía, Chaparral, perdón, que está pendiente de ejecutarse. Realmente ha habido un litigio y toda la cosa. Es una muestra más de que no tenemos como una estrategia bien definida en El Salvador, y lo que tenemos que buscar es una diversificación de esa matriz de producción que tienen que incluir al agua, tienen que incluir a la geotermia, la parte térmica en base a búnker y a todos los derivados de petróleo, también buscar gas, buscar otras alternativas. Estamos teniendo una estrategia en el país para poder ir resolviendo esos problemas a largo plazo, porque como que la generación ya llegó bastante cerca de la demanda, y si hay cualquier problema en algunas máquinas, pudiéramos tener cierto racionamiento, pues. Bien, yo creo que nos habíamos dormido en los últimos años por realmente tener una estrategia seria, concreta, bien definida para llevarlo a cabo. Y no solo tener el documento que diga esta es la estrategia, sino impulsarla, hacer las medidas para que realmente sea llevada a cabo. Esta preocupación finalmente la vemos en el gobierno en este año, ahora que el Consejo Nacional de Energía está tomando un papel más preponderante en materia de energía aquí en el país. Vemos que sí hay una... Primero, la gente del gobierno entiende ahora que aquella idea que tuvimos durante muchos años, que El Salvador tenía bastante generación hidroeléctrica y que éramos, con excedentes de agua, hace tiempo murió, ¿verdad? En el año 84 fue la última gran presa hidroeléctrica que se hizo en el país, y entonces para acá no ha ido más, lo cual nos indica que, uno, no se hacen inversiones importantes en el sector eléctrico, y segundo, este es un país pequeño, con recursos naturales muy, muy limitados, y no podemos pretender seguir creciendo en desarrollo de hidroeléctricas de la misma manera. El Chaparral, como tú dices, es un ejemplo también de que, digamos, no estamos preparados como para tomar inversiones de este tipo, sin haber hecho las previsiones completas. Estos imprevistos que han salido, yo creo que difícilmente se hubieran dado antes en la construcción de Cerrón Grande, de 15 de septiembre y las otras. Pero fuera de ello, nos está indicando que ya no tenemos ríos como para tener plantas de capacidad suficiente para abastecer el crecimiento de la demanda en el país. ¿Qué nos queda en este país como recurso natural? La geotermia. ¿Verdad? Pero como sabemos, hay litigios que están impidiendo que se hagan desarrollos en la parte geotérmica, públicos o privados, como sea. Pero el caso es que el recurso está ahí en el subsuelo y no se está explotando. Ahora bien, bajo esa premisa, y sabiendo que de todas maneras este país tiene recursos muy limitados para generación hidroeléctrica, no tenemos más remedio que saber que nuestra matriz energética va a estar compuesta en gran parte de generación térmica. También el gobierno ha visto de que depender solo de los precios del petróleo realmente nos pone a hacer una marioneta, digamos, de lo que sucede internacionalmente, que no tiene nada que ver con El Salvador, pero de todas maneras nos arrastra estos vaivenes que hay en los precios del petróleo. De esta manera que vemos con buenos ojos que se está impulsando una política de diversificación de la matriz energética, buscando otros recursos como carbón, gas natural, etcétera, que permitan pues balancear nuestra canasta de generación en el país para evitar estos vaivenes que se dan con precios a nivel internacional. Lo más importante, por supuesto, es tener generación en este país. Y personalmente me siento preocupado de que a la vista no tenemos construcción de proyectos grandes para los próximos 5, 6, 7 años. Estamos esperando que una licitación pública internacional traiga esas inversiones, pero por el momento no las tenemos. Y a eso debería ser un signo de interrogación y de alerta muy grande para el gobierno y para el país, de que tenemos que impulsar mucho más el crecimiento de las capacidades de generación eléctrica en este país. Porque uno ve... Incluso la primera licitación fue declarada desierta, ¿verdad? Así es. ¿Y cuándo es que ustedes estiman que vamos a estar topando ya con la capacidad de generación y la demanda? Bueno, pensamos nosotros que entre 3 a 5 años estaremos
casi al filo de la navaja. ¿Y cuánto tiempo se necesita para construir una planta? Y para construir plantas se necesitan de 4 o 5 años, o sea que estamos justo al borde. ¿Qué puede significar esto? Bueno, por el lado optimista uno dice, no, mire, la demanda no va a crecer tanto por varias razones, la gente va a ser más ahorradora con su consumo y a lo mejor tenemos un margen. O porque el país no crece. O porque el país no crece, por El no único ponerlo de esa manera. beneficio, ¿verdad? También pueden decir, no, mire, de nuestros vecinos nos van a llegar energía barata de ellos, que no lo creo. Normalmente la barata se queda en el país y exportan lo caro, ¿no? Pero del lado pesimista uno puede decir, mire, resulta que el país creció, o se nos arruinó alguna máquina de las existentes, y entonces ya no tenemos capacidad y nuestros vecinos están en la misma situación y dicen, discúlpeme, El Salvador, pero no le puedo vender energía. Entonces sí estamos en un problema. Y como tú lo dices muy bien, es para 4 años, pues 5 años. O sea, el problema debería preocuparnos a todos. ¿Y esa licitación se va a sacar pronto, Roberto, la segunda? Sí, digamos, como decía Amy, esta fue una licitación internacional. Inicialmente esperábamos la participación de 3 empresas, finalmente se presentó una a proponer la construcción de una central térmica basada en carbón. Lamentablemente el precio que presentó en la oferta estaba ligeramente por encima del precio techo que fijó CIGET y que en ese momento de la apertura de oferta se conoció y tuvo que declararse desierta según las reglas de esta licitación. Pero ya el ente regulador y el Consejo Nacional de Energía nos han dado la indicación de que volvamos las distribuidoras a reanudar la licitación a partir probablemente de finales de septiembre. Claro, todo este pequeño problema nos atrasó 1 año. A pesar de que, digamos, logramos llegar a tener una oferta, pero la situación de que el precio techo la haya declarado desierta nos atrasó el proceso 1 año. Eso nos preocupa también más, ¿no? Vamos a tratar de ser eficientes y lograr atraer propuestas de generación en esta nueva oportunidad, pero sí hemos solicitado y se nos está indicando de parte del gobierno que va a haber un gran apoyo de parte de ellos para que se vea esto como un proyecto de interés nacional. ¿Y cuándo podríamos esperar que ya esta licitación esté en curso y pueda haber ofertas y todo? Bien, la idea es tener ofertas, volver a llegar a ese punto donde veamos que se presentan oferentes y nos presentan sus propuestas en febrero del próximo año. Porque lo que vemos es un Guatemala con una política bastante agresiva y logrando éxito. La misma Nicaragua con una presa hidroeléctrica de $1.100 millones, leí recientemente. Y sí, la verdad es que en varios de los eventos que hemos acudido para conocer qué está pasando en el sector centroamericano en la parte eléctrica, tristemente en todos los países hay inversiones en el sector eléctrico, excepto en El Salvador. Y varios países han seguido diferentes estrategias. Costa Rica, Honduras han impulsado muchos proyectos en donde el gobierno ha dado espacios para que se instalen generadores privados. Nicaragua ha sido una política bastante abierta, sorprendente, de generadores privados entrando a Nicaragua en generación hidroeléctrica, geotermia, eólica, y pues uno diría que su política no propiciaba eso, pero sí lo está haciendo de alguna manera. Y en el caso de Panamá y Guatemala, son los países que se parecen más en el mecanismo que están siguiendo a nosotros. Están impulsando las licitaciones como las que indicamos y han tenido mucho éxito, han tenido cantidad de proyectos y ellos de alguna manera tienen asegurado su futuro en materia energética. Y decíamos que íbamos a hablar sobre el corto plazo y el largo plazo, ¿verdad? Sí. Entonces, Oscar, ¿qué hacemos en el corto plazo? Dejemos para el próximo bloque el largo plazo, porque tal vez como más claro. ¿Qué hacemos en el corto plazo para evitar esta crisis? En el muy corto plazo, lo primero que hay que hacer es que hay que preparar un plan compensatorio de siembra, que no es lo mismo que preparar un plan de resiembra, porque el plan de resiembra incluye ir a sembrar donde estaba aquella plantita que se murió, y realmente ahí no hay un nivel de humedad que requiere el cultivo del maíz. El cultivo del maíz, y si no llueve, es de nuevo arriesgarse a perder esa planta de maíz. El cultivo del maíz se tiene desde que se siembra hasta que se cosecha, que pueden pasar unos 130 días, tiene que salir con un 20% de humedad al grano, más o menos. Pero en el corto plazo, un plan compensatorio de siembra, y eso significa
no solo sembrar en aquellas áreas que en la postrera, que es el oriente del país, estamos acostumbrados a ser fuertes, que entre 40 a 50 mil manzanas, sino que identificar aquellos distritos y aquellos humedales que nos puedan permitir de nuevo hacer una siembra de no menos 50 mil manzanas con una sola razón. Si nosotros hacemos un plan compensatorio de siembra agresivo de unas 50 mil manzanas, podemos tener grano suficiente para los meses de enero, febrero y marzo, que es cuando los picos internacionales están por las nubes. Es decir, tenemos que hacer ese plan de contingencia para evitar que los precios se puedan disparar en la plaza local, aun cuando sabemos que los precios internacionales nos hacen reaccionar. La otra cosa es que tenemos que preparar un plan de post cosecha. Esto es específicamente clave. Un plan de post cosecha hay que enseñarle al productor de que podemos cambiar pequeñas prácticas culturales. Por ejemplo, el productor dobla el maíz esperando que se seque en la intemperie y el año pasado en esa práctica perdimos el 30-40% del cultivo, mientras Guatemala había sacado ya para la fecha casi el 90% del maíz. Entonces lo que hay que hacer es invertir en un mecanismo que le pueda permitir al productor sacar su grano, secarlo y almacenarlo. Entonces, ese es un plan post cosecha y el otro es un plan compensatorio de siembra. Okay, vamos a un corte comercial, pero seguimos contigo, Amy, con ese tema del corto plazo y luego nos concentramos ya en la solución de largo plazo en ambos temas. Muy bien. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.